que significa más y mejores servicios para los ciudadanos, que la Ciudad de México tenga mayores recursos, que tenga más posibilidad de atender todas sus necesidades, que tenga la posibilidad de ser una ciudad más competitiva para que se generen más empleos para todos, que sigamos manteniendo los niveles de seguridad. ¿Cuál sería la ruta que seguiría la reforma política de las cosas que va a hacer? Bueno, principalmente es un acuerdo político entre todas las fuerzas y hay una ruta legislativa evidentemente que tiene que seguirse en el Senado de la República, donde se tiene que dar esta reforma constitucional y bueno, posteriormente pasar a los congresos estatales para que sea aprobado y ya pueda hacer. Senador, hola, yo quiero preguntarle algo que tiene que ver con lo de los impuestos, para la Ciudad de México. ¿Considera justo que se cobre ahora por el alumbrado público? Bueno, hay que ver cómo se está realizando la propuesta. Yo creo que en caso de que se dé, estos recursos deberían destinarse precisamente para mejorar el alumbrado público, para que la gente pues estuviera consciente de que si va a pagar algo más, pues va a ser en su beneficio, especialmente en este servicio, que es una de las peticiones siempre más frecuentes en todas las colonias. Entonces yo estoy seguro que el doctor Mancera, en caso de que se diera esta aprobación, pues destinaría una buena parte de los recursos a precisamente mejorar el alumbrado público. ¿No prendería focos de alerta que en el mismo PRD en la Asamblea Legislativa estuviera dividido por esta parte? Bueno, no lo sé. Lo que hay que hacer aquí es pensar en el bien de la ciudad. Hay que recordar que la ciudad ha sido muy maltratada desde el punto de vista fiscal. La Ciudad de México cada año pierde muchos recursos. Entonces la ciudad, para poder mantener la calidad de los servicios públicos y para poder mantener los programas sociales, necesita hacer un esfuerzo recaudatorio muy importante. Esfuerzo que ha hecho en los últimos años. Entonces es válido que la Ciudad de México busque distintas vías para financiar hasta que no logremos revertir el trato fiscal tan injusto en el que está metido la Ciudad de México. ¿El fiscal se lo da el gobierno federal? Lo da el pacto fiscal en el que estamos, donde, claro, es lo que hemos propuesto nosotros, que cambien ya las condiciones, que cambien las reglas en las cuales la Ciudad de México siempre pierde, cada vez tiene menos recursos. Entonces el esfuerzo que tienen que hacer los capitalinos por mantener su presupuesto, pues es muy grande. Aquí es la única ciudad donde el 50% de sus recursos vienen justamente de la recaudación local. En el resto del país el 90% de sus recursos vienen del pacto federal. Entonces la Ciudad de México tiene que estar buscando formas de financiar y de mejorar la calidad de vida de los capitalinos. A mí no me parece mal, yo no vería mal este cobro, sobre todo si se va a destinar una buena parte a mejorar el servicio de alumbrado público, que hay muchas colonias que están demandando que mejore este servicio. ¿Está, senador, de que, por ejemplo, si uno quiere ver mejorada su colonia o su delegación, pues que le recarguen la ONU los impuestos finalmente no, se les está descontando por parte de la federación? Yo no creo que el planteamiento no es, el planteamiento es parejo, ¿no? Precisamente que todos cooperemos, hagamos una cooperación por este servicio que muchos disfrutamos. Lo que sí seguramente va a decidir el doctor Mancera, en caso, de que se dé esta aprobación, es que una parte de los recursos se destinen justamente a mejorar el alumbrado público. Serían 1.000 millones, se habla de 1.000 millones que generaría esto. Mira, la verdad es que yo no tengo precisamente el dato, pero con esa cantidad de recursos podría mejorar mucho la iluminación de las colonias. Yo estoy seguro que es un cargo mínimo para los beneficios que podemos tener. El alumbrado también tiene muchas consecuencias favorables, sobre todo en materia de seguridad pública, que la gente pueda salir a las calles, y esto, si lo pensamos como parte de la estrategia de seguridad que ha venido mejorando mucho con la introducción de cámaras y tenemos mejor iluminación, yo creo que va a ser un cargo mínimo y que va a valer la pena. ¿No ve este cambio fiscal, senador? Una forma de subsidiar el hueco que había dejado la tendencia, que esto era por tintes electorales ya después de haber pasado el proceso electoral, que eso era por lo que está. Mire, voy a decir algo que normalmente no dicen los políticos, pero yo creo que la tenencia es un impuesto necesario en la Ciudad de México por la gran cantidad de vehículos y porque hay que recordar que la tenencia permite financiar el transporte público.
un buen porcentaje de lo que se recaudaba por tenencia se destinaba a financiar el metro, el metrobús, y eso es algo que creo que debe ocurrir en nuestra ciudad, que los que tenemos vehículos en la Ciudad de México deberíamos pagar el impuesto para poder financiar el transporte público. El 80% de los traslados en nuestra ciudad, de los viajes, son en transporte público. Entonces el 20%, la minoría que somos que utilizamos vehículo, pues sí deberíamos contribuir a que mejore este transporte público. Entonces, ¿que regrese el impuesto a la tenencia? Yo creo que la tenencia debería regresar con un destino muy claro, decirle a todos los capitalinos, va a regresar, pero va a financiar el transporte público, que el metro tenga nuevas líneas, que el metrobús siga manteniendo el nivel de servicio que todos tenemos, que haya nuevas líneas. En la medida en que la Ciudad de México la tenencia sea una transferencia de los que tienen vehículo a los que no tienen vehículo, yo creo que la ciudadanía lo va a aprobar, porque finalmente esta ciudad tiene que mejorar nuestro transporte público para que sea una ciudad sustentable. De no haber este cambio fiscal, tendría que haber nuevos impuestos o creación de nuevos impuestos. Miren, quizá llegar a la edad de Santana donde simplemente se cobraba impuestos por ventanas. No, hombre, eso no pasa. No, claro que no está ningún. Lo que estamos planteando aquí es que la Ciudad de México tiene un trato fiscal muy injusto. La Ciudad de México cada vez pierde más recursos. Miren, para el 2013, en términos de participaciones, vamos a tener menos de lo que tuvimos en 2012. Y así hemos tenido una tendencia hacia la baja. Hemos perdido por lo menos 9,000 millones de pesos. Hace poco apenas el mes pasado, metimos un punto de acuerdo en el Senado de la República para que la Ciudad de México pueda acceder a estos fondos para pobreza que tiene el resto del país, pero que no lo tiene la Ciudad de México, el país. Y además esta regla fiscal tan injusta donde la Ciudad de México cada vez proporcionalmente tiene menos recursos. El problema de fondo y financiamiento de la ciudad se va a resolver en el momento que hagamos la reforma política. Una parte de los beneficios de la reforma política que nos surge ya es que podamos resolver la situación fiscal de la Ciudad de México. ¿Y se acabará con esos impuestos ficticios? No son ficticios, no hay impuestos ficticios porque todos tienen un fundamento constitucional. Yo nada más preguntarle, a ver, entonces, si se establece este impuesto por el pago del alumbrado público, debiera ser de acuerdo, como se dice vulgarmente, y perdónenme la expresión, de acuerdo al sapo será la pedrada. No, tiene que ser. Porque digo, no es lo mismo la Ramos Millán que las Lomas. Sí, no, tiene que ser proporcional como todos los impuestos, así lo señala la Constitución. Diputado, sobre estos cambios que hizo la Asamblea al delito de la paz pública, se dice que legislaron pues para lograr que salieran los jóvenes que están detenidos. ¿Está bien legislar así? Bueno, eso es una decisión que tomaron los diputados y pues en ese sentido la respeto, es una decisión en el ámbito estrictamente local. ¿Se puede hacer retroactiva esta ley? Porque los chavos son detenidos anteriormente y la ley se aprueba apenas. Sí, cuando hay beneficios de la ley solo se permite que sea retroactiva, sí se permite. ¿Es un traje a la medida? Pues miren, es una decisión que valoraron muy bien los diputados. Pero usted como legislador, ¿considera que se legisló bien? No conozco bien exactamente lo que hicieron, parece que redujeron la pena. Se fueron a 7 máximo, 7 años máximo. Salen bajo fianza. Cualquiera ya podemos destrozar la ciudad y... No, mire, yo creo que yo creo que no hay que utilizar los casos extremos, ¿no? Yo creo que hay que ver lo que está planteando la Asamblea Legislativa y por supuesto que nosotros también estamos del lado de la justicia, de todos aquellos que agredan a la ciudad y su patrimonio, que mucho de él es patrimonio histórico, pues tiene que ser sancionado. Senador, regresando a lo de la tenencia, ¿usted estaría a favor a que se reduzca a 300,000 pesos la tenencia? Yo creo que la tenencia es un impuesto que debe existir en la Ciudad de México porque permite financiar una buena parte del transporte público. De ese 20% que tenemos coche, es una transferencia al 80% que no tiene vehículo y que utiliza el transporte público. Y parte de la tenencia hace posible ese transporte público. ¿Cómo asegurar que ese dinero se vaya realmente a beneficiar el transporte? Bueno, desde hace varios años el destino de la tenencia es el transporte público. Mira, el subsidio del metro de cada año es por lo menos de 6,000 millones de pesos. Entonces, los recursos que daba la tenencia, alrededor de 5,000, pues en su totalidad iban a financiar este subsidio. Si los que tenemos coche tenemos que financiar a los que no tienen coche, porque si todos esos que no tienen coche tuvieran coche, era imposible transitar en la Ciudad de México. Entonces hay que buscar la forma de financiar el transporte público en nuestra ciudad. El impuesto al alumbrado público
público, las colonias que no puedan pagar van a estar más sujetas a la inseguridad porque no hay suficiente alumbrado público. No, yo creo que no está planteado así el impuesto. Un impuesto lo tenemos que pagar todos, pero aquí creo que puede haber un gran beneficio en materia del servicio de alumbrado público para nuestra ciudad y por ende pues traer beneficios también en materia de seguridad. Y todo esto lo tiene que hacer la Ciudad de México, insisto, porque estamos sometidos a un trato fiscal muy injusto, donde cada año la ciudad recibe menos recursos y cada año la Ciudad de México tiene que hacer un gran esfuerzo por poder financiar sus servicios. Entonces justamente no sería mejor resolver ese problema. Hay que resolver el problema de fondo es la reforma política en nuestra ciudad, para que la ciudad pueda tener su potencial financiero que debe tener. ¿El 2013 es el año de la reforma política? Así será, que así sea. Es nuestro deseo de año nuevo, la reforma política para la ciudad. Así escribió. Gracias. A Santa Claus y a los Reyes. A los Reyes, a todos les escribimos, a los Reyes Magos, a Santa Claus, al Niño Dios y a los coordinadores políticos de que ya por fin le den este regalo a la Ciudad de México que con tantos años se ha pospuesto la reforma política para la ciudad. Gracias. Gracias.